Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias sobre la Iglesia. Es domingo, 13 de abril del 2014. Comenzamos. El presidente de Venezuela, Maduro, habría pedido al Vaticano que ejerza entre el conflicto que existe entre la oposición y el gobierno. El cardenal Parolin será el que podría ocupar este cargo. Vida y en contra del aborto. Ha extendido un mensaje en el que se nos pide que el ser no nacido sea defendido con firmeza. El Banco Vaticano seguirá ofreciendo sus servicios económicos a la Iglesia Católica del mundo. Así lo ha decidido el Papa esta semana. El padre Frans van der Lug, sacerdote jesuita holandés, ha sido secuestrado y asesinado este lunes en la ciudad asiria de Homs. Los reyes de España serán los encargados de dirigir la delegación española en las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII. Al día siguiente, el 28 de abril, se reunirán con el Papa Francisco en una audiencia. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, podría ejercer de mediador en la situación sucedida en Venezuela, si se confirma que el presidente Maduro se lo ha pedido. El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Padrón, ha afirmado esta semana que el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho una solicitud formal al Vaticano para que medie en la crisis política que sufre el país, aunque así ha sido anunciado en los medios de comunicación. El arzobispo indicó que aún está por concretarse esa mediación, porque no es que realmente el Vaticano haya salido a ofrecerse como mediador, sino que, dada la situación y habiéndolo pedido, la alianza de partidos opositores, la respuesta fue positiva. Monseñor Padrón explicó que el cardenal, secretario de Estado del Vaticano y exnuncio en Venezuela, Pietro Parolin, está dispuesto a intervenir si el gobierno lo pide. Asimismo, opinó a título personal que si no están dadas las condiciones para el diálogo, hay que buscarlas, y señaló que la paz en el país será el resultado de un largo camino. Las declaraciones de Monseñor Padrón se producen después de que el líder de la oposición, Caprile, y el gobierno manifiesten su visto bueno a la idea de que un representante del Vaticano sirva de tercero de buena fe en el diálogo entre esas dos partes. El acuerdo a recibir a un representante del Vaticano se realizó, además, frente a una comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, que visitan el país para ayudar en este diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Venezuela vive una crisis política que se ha manifestado en una ola de protestas que se desarrolla desde hace casi 2 meses y que ha dejado 39 muertes, cientos de heridos y detenidos. El Papa Francisco ha reclamado para el no nacido la mayor protección, pues le considera el ser inocente por antonomasia. El Papa ha reclamado a los cristianos que rebatan con la mayor oposición todo atentado a la vida, sobre todo inocente e indefensa, y ha concretado que el bebé no nacido es el ser inocente por antonomasia, durante una reunión con representantes del movimiento Provida italiano. En este sentido, ha apuntado que la vida humana es sagrada e inviolable, al tiempo que ha subrayado que todo derecho civil se apoya en el primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Por eso ha recordado a los cristianos que es su competencia este testimonio evangélico, de proteger la vida con valentía y amor en todas las fases, y ha invitado a hacerlo con el estilo de la cercanía y la proximidad. Que cada mujer se sienta considerada como persona, escuchada, acogida y acompañada, ha agregado. El pontífice ha recalcado que el derecho a la vida no está subordinado a ninguna condición, ni cualitativa, ni económica, ni mucho menos ideológica. Además, ha alertado de los riesgos que supone el divorcio entre economía y moral y ha denunciado los peligros que conlleva la separación entre las posibilidades de un mercado provisto de novedades tecnológicas y las normas éticas, fundamentalmente la naturaleza humana, que están cada vez más descuidadas. También ha recordado las palabras que escribió en su primera exhortación apostólica, en la que exige decir no a la economía de la exclusión y de la inequidad, porque es una economía que mata al considerar al ser humano en sí mismo como un objeto de consumo que se puede usar y tirar. El Papa Francisco ha decidido que el Banco Vaticano siga existiendo. Tendrá independencia, pero estará ligado al nuevo Ministerio de Economía de la Santa Sede. El IOR no será abolido, como habían pedido algunos cardenales, sino que continuará ofreciendo con atención y ofreciendo servicios financieros especializados a la Iglesia Católica de todo el mundo. Es lo que se lee
en un comunicado que dio a conocer la sala de prensa de la Santa Sede, que indica también una propuesta sobre el futuro del Instituto, aunque no especifica cuál. Los significativos servicios que pueden ser ofrecidos por el Instituto asisten al Santo Padre en su misión de pastor universal y apoyan además a instituciones e individuos que colaboran con él en su ministerio, afirma la nota oficial del Vaticano. El plan será presentado al Consejo de 8 cardenales que asesoran al Papa y al Consejo para la Economía. El único sacerdote católico que quedaba en la ciudad siria de Homs ha sido secuestrado y asesinado. El mismo sacerdote había denunciado hace algún tiempo las condiciones de miseria en las que vivía la población. El religioso, que recientemente denunció la pasividad del mundo ante el sufrimiento de la población civil, vivía en Siria desde 1966. Hombres armados se lo han llevado de su vivienda y le han realizado 2 disparos en la cabeza. El padre Van der Lug fue asesinado esta mañana en Homs, ha confirmado el padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano. Según el testimonio de sus vecinos, fue llevado por hombres armados que lo golpearon y mataron de 2 balazos en la cabeza, explicó el padre Lombardi. Al estallar la guerra civil en Siria, el padre Van der Lug, de 75 años, optó por permanecer en el casco antiguo de Homs, asediado y bombardeado por las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad. Así murió un hombre de paz, que con gran valentía, en una situación extremadamente peligrosa y difícil, quiso seguir siendo fiel al pueblo sirio, al que había dado desde hacía mucho tiempo su vida y su asistencia espiritual. Donde el pueblo muere, mueren también con él los fieles pastores, aseguró el padre Lombardi. Soy el único sacerdote y el único extranjero que queda, pero no me siento como un extranjero, sino como un árabe entre los árabes, había afirmado sonriente el pasado mes de febrero. Tenemos muy poca comida, la gente en la calle tiene el rostro cansado y amarillo, hay hambruna, explicaba Van der Lug. El padre Van der Lug advirtió del sufrimiento de la población de Homs, en el centro de Siria, en un vídeo este año, asegurando que sus habitantes vivían en la miseria y morían de hambre. Es imposible que suframos y el mundo no haga nada, había afirmado, hablando en árabe. Los reyes de España serán los encargados de dirigir la delegación española en las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII. Al día siguiente, el 28 de abril, se reunirán con el Papa Francisco en una audiencia. Aunque aún no se ha hecho público el programa del viaje de los reyes, en el Vaticano ya se les espera en esta ceremonia de interés mundial. Don Juan Carlos y doña Sofía tienen previsto permanecer 3 días en Roma. Aún no conocen en persona al obispo de Roma, quien realizó parte de su formación en nuestra España. Los reyes, además, desean encontrarse con el Papa Bergoglio para hacerle llegar directamente la invitación para visitar España en 2015, cuando se celebra el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La última vez que el rey Juan Carlos acudió a la Santa Sede fue en abril de 2005, cuando participó en los solemnes funerales de Juan Pablo II, el Papa que visitó 5 veces España y que el 27 de abril será proclamado santo ante la presencia del monarca. Tanto las autoridades eclesiales como las civiles trabajan en los primeros pasos organizativos de la visita, que recibirá un espaldarazo con el apoyo explícito de los reyes durante su audiencia con Francisco. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado de nuevo a la situación sufrida en Venezuela y a la posible mediación del Vaticano. La semana pasada dediqué este comentario a la actualidad de la Iglesia y de lo que va pasando en el mundo a la intervención de los obispos venezolanos sobre lo que está sucediendo en su país, esa durísima represión que el gobierno, que según los propios obispos cada vez tiene un carácter más dictatorial, está ejerciendo sobre una parte importante del pueblo venezolano que reclama más libertad. Esta semana quiero seguir sobre ese tema, primero porque mi preocupación, como la de muchos, sobre lo que pasa en Venezuela es muy grande. Tengo mucha gente muy querida allí que está sufriendo realmente las consecuencias, incluso alguno ha sido detenido por las fuerzas del régimen. Pero también porque se ha producido una novedad esta semana, se ha oficializado,
se ha hecho oficial la petición del gobierno y de la oposición venezolana al Vaticano para que se convierta en mediador del diálogo entre ambos, gobierno y oposición, y que envíe como figura representativa al secretario de Estado, el cardenal Parolin, que fue anteriormente nuncio en Caracas. Aunque el Vaticano aún no ha contestado a esta petición, quiere ver si se dan las condiciones para que se pueda ejercer esa mediación, porque si no, lo que haría el Vaticano sería poner su prestigio al servicio de algo inútil o al servicio quizá de la propaganda del régimen, es decir, de la propaganda del gobierno. El Vaticano está con mucha prudencia, esperando a ver cuáles son esas condiciones, pero sí el Papa Francisco ha enviado una importantísima carta al pueblo venezolano diciendo con toda claridad que si no hay diálogo, si no hay un esfuerzo de todos por salir adelante, por olvidar las heridas del pasado, la situación no podrá solucionarse y irá degenerando cada vez más. El Papa llega incluso a pedir un esfuerzo de generosidad heroica, dice el Papa, a la hora de perdonar. Y es que efectivamente, cuando ha habido sangre, todos los muertos, los heridos, los torturados, cuando ha habido sangre es muy difícil perdonar. Tienes un hijo que le han matado, tienes un hermano, hay personas que están desaparecidas, es muy difícil perdonar. El Papa habla de un perdón heroico, pero naturalmente el Papa no solamente pide a las víctimas que perdonen, sino que también reclama que se creen unas condiciones donde haya una auténtica democracia y donde cese absolutamente la represión. Ha tenido lugar ya en el momento en el que hablo una de estas reuniones entre gobierno y oposición que, según todos los analistas, ha sido una especie de diálogo de sordos, porque en realidad han hablado y nadie ha escuchado. Bueno, incluso hay quien dice que esto no es más que un montaje del gobierno para adquirir un poco de prestigio internacional, hacer ver que hacen cuando en realidad no hacen nada. Bueno, esto está por ver. Yo lo que quiero comentar es que apoyo totalmente la iniciativa del Papa, la carta del Papa, que es necesario un esfuerzo por ambas partes y que sin diálogo no habrá ninguna solución. Es la última oportunidad que tiene Venezuela antes de abocarse o a una dictadura sangrienta tipo la dictadura cubana o abocarse a una guerra civil que de verdad es un escenario temible. La muerte, la guerra, la persecución entre hermanos es siempre terrible y deja unas heridas que tardan muchísimo en cicatrizar. Es mucho peor una guerra civil que una guerra entre países vecinos, y eso lo puedo decir como español porque sé cuáles son las consecuencias de una guerra civil, no solamente en lo que respecta a millones de muertos, en España fueron más de 1 millón, sino a que las heridas, repito, tardan muchísimo en cicatrizar. Hay que rezar por Venezuela. Venezuela tiene su última oportunidad de encontrar una salida dialogada hacia la convivencia, hacia la paz, hacia la libertad y hacia el progreso. Hay que rezar por Venezuela, unirnos al Papa en la oración por Venezuela, unirnos a los obispos venezolanos, a los católicos venezolanos, que estoy seguro de que están dispuestos a perdonar como el Papa les pide, como ha hecho por otro lado siempre la Iglesia Católica, experta desde Jesucristo en perdonar a sus enemigos e incluso en ayudar a quien antes les había hecho daño. Recemos por Venezuela, tiene su última oportunidad, quizá ya no tenga otra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra iglesia, pueden hacerlo desde nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.